Candy Candy, la historia definitiva, de Keiko Nagita. En cuanto a la pregunta sobre la traducción literal, supongo que te estás refiriendo al texto que has leído en francés o en italiano. Nosotros cuando traducimos no decidimos hacer una traducción literal, en ningún caso es una estrategia que nos interese, porque estamos trabajando con traducción creativa. Es una estrategia, hay gente que decide hacer una traducción literal, pero ¿por qué? Porque el fin de esa traducción es explicar algunas cosas que no se pueden explicar si quieres utilizar un español correcto y adecuado a unos fines. No es lo mismo traducir un texto que son unas instrucciones de un ordenador o de una lavadora a traducir un texto creativo. El texto creativo, ¿qué efecto tiene en el lector? Eso es lo que hay que pensar. Yo no puedo hacer una traducción literal si lo que quiero es hacerle sentir cosas a ese lector, hacerle sentir una sensibilidad concreta, hacerle reír, hacerle llorar. Tengo que poner en marcha una serie de herramientas, de estrategias, para que el texto sea fluido y sea natural, y que sea algo que los personajes, dentro de su contexto histórico y social, puedan decir, que sea creíble. Una traducción literal sirve, por ejemplo, a veces en los fansubs la utilizan, y es una técnica que es válida para ese fin, pues utilizan traducción literal porque quieren explicar exactamente lo que dicen en japonés palabra por palabra, pero no funciona como texto fluido para ser leído. Funciona como un texto para aprender sobre la cultura japonesa. ¿Qué pasa? Que en traducción creativa esa no es nuestra prioridad. En traducción creativa estamos buscando otros fines, otros efectos. Y en especial en Candy no está situada la historia en una cultura que nos sea ajena. Por lo tanto, esa función, ese posible fin justificado de utilizar una estrategia de traducción literal no nos serviría, no podríamos utilizarlo. No sé si he respondido a la pregunta, espero que sí. En cualquier caso, en traducción creativa casi nunca es recomendable utilizar la traducción literal. Siguiendo en esta misma línea, me habláis de que la traducción francesa tiene un estilo más simple que pueden leer niños. La novela japonesa de Candy Candy es narrativa juvenil, está pensada para un público desde preadolescente hasta adulto, porque al final un texto que sea un poco simplificado, juvenil, lo pueden leer adultos también. En la versión española, el lector que hemos tenido en cuenta, y que es al que apunta la editorial, esto normalmente es decisión de los editores, es un lector general hispanohablante. En español no hay tanta diferencia de registro, de todos modos, entre el español que puede entender un adolescente y el que puede entender un adulto. Sin embargo, en japonés sí que hay diferencias partiendo del propio kanji, que puede tener furigana, puede no tenerlo, o se puede utilizar un léxico más complicado o menos. Aquí en realidad el vocabulario que maneja para un texto juvenil el lector joven y el lector más adulto es muy parecido, no hay tanta diferencia. La cuestión más relevante en Candy yo creo que era marcar el tono de época, y eso puede ser lo que a un adolescente a lo mejor le pueda sonar un poco más culto, un poco más elevado, ¿no? Como nivel de lenguaje. A ver, eso es un poco complicado, porque si contamos cómo se decide cuándo Candy deja de hablarle a Albert de usted, desvelamos parte de la trama de la novela, y yo al menos no quiero hacer ningún tipo de spoiler por si nos ve algún lector que todavía no conoce la historia. A ver, en japonés una forma parecida de dirigirse a alguien como usted sería utilizando el honorífico sama, pero en realidad tampoco es un igual, por decirlo de alguna manera. Y en la novela esto no sucede, ¿vale? De hecho, en las cartas que Candy envía a sus conocidos muchísimas veces se utiliza el sama, aun cuando la persona a la que se dirige es alguien muy cercana, pero es una forma de respeto en japonés. Al final no es lo mismo, no hablamos de la misma manera, y hay que interpretar muchísimas cosas.
Es un poco difícil de explicar, pero el japonés tiene distintos rangos de formalidad, así que dependiendo de los verbos que se utilicen y dependiendo de la manera de hablar del personaje, se puede intuir el nivel de formalidad que tiene una persona hacia otra. Es decir, en el caso de Candy y Albert, si no recuerdo mal, Candy casi siempre trata a Albert de Albert-san, si no recuerdo mal. Pero no es tanto lo honorífico que ella utiliza como la forma de hablar que tiene con él. Y sobre todo por el hecho de la diferencia de edad, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la relación de Candy y Albert pasa por muchísimos niveles distintos a través de la novela. Entonces, cuando se conocen, Candy empieza tratándole de usted, luego pasa a tutearle y luego vuelve a tratarle de usted. Cuando se reencuentran, porque sucede años después, sucede con edades diferentes y Candy tiene otra visión del mundo. Al final todo depende de la situación. Si leéis la novela veréis que, pues lo que decía, ¿no? Que durante la trama suceden una serie de eventos que al final harán que Candy hable con más soltura a Albert. Que hay unas bromas internas entre ellos a medida que se van descubriendo ciertos secretos. Hay unas cartas en concreto en que Candy utiliza Albert-san que el sería un poco más como cariñoso, más cercano, y ahí es cuando se decide un poco que Candy va a empezar a tutearle. Pero bueno, también, además en castellano hemos querido que exista un contraste claro entre la forma que Candy tiene de hablarle a una persona muy importante que aparece en la novela y a Albert cuando se descubre uno de sus secretos. Lo que decía, sobre todo en las cartas, pues eso, hay bromas internas en las que es necesario hacer ese contraste en castellano para que se entienda bien cuál es la diferencia de relación. En cuanto al sufijo san, no tiene ninguna connotación en sí mismo, se utiliza como una muestra de respeto a todas las personas que no sean de tu círculo íntimo, el uchi, de tu círculo familiar. Y así por poner un ejemplo, yo cuando vivía en Japón, pues a mí me llamaban María-san, incluso amigas bastante íntimas. Incluso un no novio japonés que tuve que lo intentó pero no lo consiguió, y cuando me pidió salir utilizaba el san, siempre me llamaba san, aunque había una relación o intentaba él progresar una relación más íntima, el san nunca lo dejó. Es más bien una cuestión no de utilizarlo, sino de que si no lo utilizas puedes faltar al respeto, salvo que sean tus hermanos o tu familia, se utiliza siempre el san. Como ya he comentado, el san por sí solo no tiene ningún tipo de connotación. Ya lo he dicho, pero el japonés trabaja con diferentes niveles, ¿vale? Con diferentes rangos de formalidad. Y hay que hacer más caso a los verbos que se utilizan y a la manera en que una persona habla, que no a los sufijos que esa persona está utilizando. Yo recuerdo, por ejemplo, que para poneros un ejemplo, en mi clase de japonés, nuestro profesor llamaba a todos los alumnos pues con el nombre y el sufijo san, a todo el mundo, menos a mí, que me llamaba Mónica-chan porque se burlaba un poquito de mí, porque era la más pequeñita de la clase, pero trataba a todos los alumnos de san y todos éramos menores que él. Quiero decir que no solamente se utiliza para dirigirse a una persona mayor, simplemente una manera de dirigirse a alguien, una forma de demostrar respeto, pero incluso yo he tenido amigas cercanas mías japonesas nativas que me han seguido llamando san y me siguen llamando san a día de hoy, y a lo mejor yo soy menor que ellas. Quiero decir que no significa nada. Es una forma muy natural de hablar en japonés, como nosotros tenemos otras, simplemente. El uso de esa figura en el original tiene una relevancia, que es evocar una atmósfera concreta. ¿Y qué pasa? Que para el lector de la versión española, un espino no evoca lo mismo. Incluso diría que no evoca nada,
porque no es un árbol tan conocido como para que sepamos cómo es su flor, cómo es la hoja. No es tan famoso, no es tan conocido, ni se utiliza tanto en la literatura como para que nos venga a la mente la imagen que a lo mejor nos puede evocar una rosa o un cerezo en flor, que es mucho más conocido para el público de, bueno, tanto de la literatura japonesa como cualquier entendido o conocedor del manga o de las novelas juveniles japonesas. La imagen del cerezo en flor te transmite ciertas cosas, ¿no? Tiene unas connotaciones. Entonces, claro, aquí poner el espino rompía un poco la composición del lugar del lector, porque si tú le estás intentando transmitir unos sentimientos, unas sensaciones, y le dices que hay un árbol que no entiende, que no sabe cómo es, no conseguimos ese objetivo que teníamos. Total, que tuvimos mucho debate en torno a esto antes de tomar una decisión y al final pues lo consultamos para ver si al editor le parecía bien que adaptáramos la figura. Y nos dio el visto bueno porque al final la prioridad es que el lector, que sois vosotras, pueda percibir esa atmósfera y tener el mismo efecto que invade al lector japonés cuando lee ese pasaje. Vale, esta pregunta contiene spoilers, entonces aviso antes de responder. El caso es que Albert adopta a Candy como parte de la familia Arley, ¿vale? Entonces ella siempre en toda la novela hace referencia a William Arley como tío abuelo. Es su padre adoptivo porque es cierto que es él quien la adopta, pero en realidad sería como un tutor legal, una figura parecida a las de la señorita Pony y la hermana Lane. Parecido, similar. No estamos dejando de hablar de ficción. Y bien, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con la anterior y dice: les agradecería de corazón si pudieran contestar a mi pregunta. Perdón. Mi consulta se refiere a 2 palabras usadas en la novela para 2 personas. Una es kokenin y la otra es hoosha. Me gustaría saber si se tradujo de forma diferente porque kokenin es una pregunta importante en la relación de Candy y Albert. Bien, es una buena pregunta en realidad. Vale, antes de nada me gustaría aclarar que no son 2 palabras que hagan... O sea, estas 2 palabras no hacen diferencia a 2 personas diferentes, ¿vale? Como dice la pregunta, creo. Pone usadas en la novela para 2 personas, vale. No son 2 palabras usadas para hacer referencia a 2 personas diferentes. Son 2 palabras para hacer referencia a la misma persona, ¿vale? En el primer caso, en el primer párrafo que estoy leyendo, es Candy hablando del tío abuelo William. Y en el segundo caso es George hablando también de William. Es decir, que son 2 palabras hablando de la misma persona. En el caso de Hoosha, no es que George diga que él es el Hoosha de Candy, sino que viene de parte de William, quien es el Hoosha de Candy. Entonces, sabiendo esto, la primera palabra, si no recuerdo mal, se tradujo como tutor legal, y en el segundo caso, Hoosha es un término un poco más abierto, quizá, que puede hacer referencia tanto a tutor legal como a padre adoptivo, ¿vale? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, un Hooshakai puede ser tanto una asociación de padres adoptivos como una asociación de tutores legales. Así que en el segundo caso se tradujo simplemente como tutor, ¿vale? También teniendo en cuenta que el personaje que habla es George, que tiene un tono en la novela, en toda la novela, un poquito bastante más formal que el resto de personajes. Vale. Y la última pregunta es de Liz Suisen, que dice: después de que Candy se tropezara con Terry entre los narcisos y tuvieran un intercambio de palabras, ella se retira diciendo que tuvo mala suerte al haberse encontrado con esa persona. Mi pregunta es, ¿qué vocablo japonés utilizó la escritora Keiko Nagita al decir esto? Fue el famoso Anohito. Y luego Anaís Alejandra Martínez Cardona, una pregunta muy relacionada con esto,
Dice, en la novela en japonés la palabra anojito, que literalmente significa esa o aquella persona, sin decir su nombre, muchas veces se escribe de manera diferente según el personaje de quien se habla, pero en español no tiene esa diferencia. Mi pregunta sería, ¿por qué varía según el personaje? ¿Eso tiene alguna inferencia según su nombre o carácter? ¿O mayor o menor cercanía de quien la emplea? Y ya que en español no podremos notar esta diferencia y puede que nos acerque un poco más al personaje misterioso esposo de Candy. Gracias. Vale, respecto al famoso anojito de la novela, digamos que la autora no utiliza este término para referirse a alguien en concreto. Bueno, sí que lo utiliza para referirse a alguien en concreto, pero nunca en ningún momento dice su nombre ni nos da pistas sobre quién puede ser ese anojito. Cada uno tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. En ningún momento se utiliza el anojito para hacer referencia en concreto a Terry o a Albert o a Anthony o a cualquier otra persona. Se utiliza exclusivamente en las cartas y en sus memorias para hacer referencia a una persona que no sabemos quién es, ¿vale? Entendemos que Candy está ahora mismo en una relación con esa persona. No entendemos nada más. Entonces, me gustaría aclarar que sí, siempre y en todo momento, y yo creo que eso es precisamente lo que busca la autora, es que no sepamos quién es esa persona. Es por eso que en la novela, el anojito, se ha traducido como mi amado, en lugar de adoptar la forma literal de esa persona. Porque lo que sí que es cierto de estas preguntas que me hacen es que en castellano esa persona puede llegar a confusiones porque es algo que utilizamos mucho continuamente, en japonés quizá no tanto. Entonces simplemente se ha decidido hacer el cambio por otro término que suena muchísimo más natural en castellano y que es básicamente lo que dice la autora en la novela. Es un término que hace referencia a una persona con la que actualmente estaría Candy, pero que no sabemos quién es. Y así dejábamos libre esa persona, que es algo que en castellano utilizaríamos muchísimo en muchísimas circunstancias, para poder utilizarlo libremente en el resto de la novela sin que interfiriera en el otro término. Y ya por último nos preguntáis por los problemas de diferencias culturales. En realidad la historia está ambientada en la cultura occidental, lo he comentado en una respuesta anterior, por lo tanto no hay ninguna cuestión cultural que sea especialmente complicada. Yo creo que la complicación está más en esos casos en los que una escena está cargada de una atmósfera, una sensibilidad particular, y tenemos que adaptarlo para que al lector final le invada esa sensación. Y yo creo que no hay una lejanía en la narración o en los conceptos culturales que salen en el libro como para que generen problemas de interpretación. Así que nada, con esto he terminado. Muchas gracias por todas vuestras preguntas y espero que os guste mucho el texto cuando lo leáis, y aquí estamos a vuestra disposición para hablar más de traducción si os ha interesado. Espero no haberos aburrido mucho, ya que a veces no puedo evitar ponerme un poco teórica con estas cuestiones. Gracias.